Hola, buen día. Mi nombre es Teresita Yamile Piña García. Soy estudiante en la licenciatura en Derecho en el noveno cuatrimestre en la Universidad Grupo ESIMA. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir y platicar sobre lo que se trata mi tema de tesis y qué es a lo que voy con toda esta propuesta. Mi título es La necesidad de modificar el contexto del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de suprimir la facultad que tiene el Ministerio Público y elegir si decide o no otorgarle la libertad al imputado. ¿Y qué es a lo que voy con todo esto y qué es mi descripción del problema? Pues el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en los casos de detención por fragancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos en los dispuestos por este código. Y bueno, para empezar, esta situación es incoherente, pues esa facultad al que le debería de competir es al juez de control. En este sentido, estamos hablando de delitos no graves y delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa. Pero el mismo artículo estipula que en el caso de esos delitos, el Ministerio Público, si no solicita la prisión preventiva, tendrá que dejar en libertad al imputado, pero lo estipula en podrá disponer. Esto quiere decir y le da una laguna al Ministerio Público en decidir si quiere o no otorgarle la libertad al imputado. Y por este hecho se da el delito conocido como corrupción por parte de las autoridades. En este sentido, es obligar al Ministerio Público a dejar a libertad al imputado, modificando el podrá a deberá otorgarle la libertad al imputado. ¿Y cuáles son mis objetivos de esta investigación y de esta propuesta? Pues el general es proponer la reforma del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su párrafo primero, la palabra podrá disponer la libertad del imputado a deberá otorgarle la libertad al imputado. Los específicos son estudiar el marco histórico de las atribuciones y limitaciones del Ministerio Público, precisar el marco teórico conceptual sobre el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, investigar el marco legislativo con lo relacionado al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y estudiar el marco legislativo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mi pregunta de investigación es: ¿será necesaria la modificación del párrafo cambiando el contexto de una frase para la justa interpretación del Ministerio Público y así quitarle la atribución del si quiere? Mi justificación y el por qué le vi vialidad a este tema de tesis es porque a experiencia propia estuve realizando mis prácticas profesionales en la Unidad de Atención Inmediata, que esta unidad está adscrita a la Fiscalía General de la República. Estuve en una mesa con ministerios públicos y oficiales y yo era una de las encargadas de llevar a cabo una carpeta de investigación o iniciar las carpetas de investigación. Muchas de estas veces llegaban los imputados y yo tomaba los registros de ellos y de la situación y los hechos por los cuales había sido detenido. Muchas de estas veces eran detenidos en fragancia y por delitos no graves. Estos delitos ni siquiera correspondían a la fiscalía, pues eran de foro común, pero pues cuando llegaba el abogado a la defensa, cuando llegaba la debida defensa y estipulaban el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, muchas de estas veces el Ministerio Público, a su interpretación y a su conveniencia, no otorgaba la libertad del imputado, puesto que muchas de estas veces decía que era su facultad decidir o no sobre la libertad del imputado. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Y mi hipótesis es si modificando el contexto del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales podríamos disminuir con la corrupción emitida por estas autoridades, que en este caso es el Ministerio Público, quitándole así la facultad que emite el artículo en decir podrá disponer a deberá otorgar la libertad del imputado. También asimismo evitando violaciones procedimentales y violaciones a los derechos humanos y garantías individuales del imputado. Mi delimitación física es estatal, temporal es 2020 y la materia es Derecho Penal.
Y pues esto ha sido todo y este es mi tema y mi propuesta a la reforma del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias y nos vemos.